el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Abogado tenemos. ¿Qué hace un abogado? Los científicos dicen que de 60.000 a 80.000 son los pensamientos que pasan diariamente por nuestra cabeza. Muchos de estos pensamientos nos hacen sentir mal, porque algunos son acusaciones, a veces hasta malos recuerdos del pasado. Y una gran parte de esas acusaciones pueden venir de Satanás, que es el acusador de los hermanos. Así lo llama la Escritura, acusador de los hermanos. No todos los pensamientos vienen de él, pero sin duda, gran parte sí. En la Escritura encontramos ejemplos de lo que estoy hablando. Se trata de la vida de Job, un hombre irreprochable que fue acusado por el amor que tenía a Dios, un amor puro y desinteresado. Job capítulo 1, verso 8. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y a pesar de toda acusación y pruebas desastrosas, Job nunca perdió su integridad. Y él dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job conocía quién era su Redentor y nosotros debemos asegurarnos de lo mismo, porque pruebas no van a faltar. El que piense que las pruebas no les van a alcanzar está completamente equivocado. Romanos capítulo 8, verso 33 adelante dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí es donde podemos entender a Cristo como nuestro abogado que nos defiende del acusador. Jesús, nuestro Redentor, ni nos acusa ni nos condena, más bien intercede por nosotros. Recordemos que Él es quien redime, Él es quien nos defiende, Él es quien pelea por nosotros. Y aunque estemos bajoneados, si nosotros prestamos atención, podemos escuchar su voz diciendo: no, aunque todos te rechacen, yo soy tu abogado. Y puedo mostrarles las marcas de los clavos en mis manos a mi Padre. Puedo mostrarle la sangre que derramé en la cruz y decirle: Padre, yo pagué por él, yo pagué por ella, está perdonado, está justificado, está purificado y está escrito que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El trabajo de Jesús es interceder por nosotros.
Cuando nos paramos delante del Padre, el Padre ve a Jesús. Este término intercesión es bien profundo. Es uno de los momentos más bonitos que una persona puede tener. Cuando intercede por alguien, porque se está quitando el enfoque personal, se está quitando ese egocentrismo del corazón, porque la persona que está en oración llevando la carga de otro no puede mirarse a sí mismo. Cuando se intercede por los hijos, hay un beneficio personal. Pero cuando se intercede por otra persona que no conoces, ¿qué beneficio puede haber? Hay principios que llevan a una intercesión correcta. Primero, si no tienes amor y compasión, no puedes interceder por nadie. ¿Por qué? Porque para interceder por otros tienes que ser sensible a sus necesidades. Jesús sigue siendo el mejor intercesor. Hebreos capítulo 4, verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que hace que Jesús se compadezca de nosotros es que Él pasó por nuestros problemas, por nuestras dificultades y situaciones. Tenemos que poner los pies sobre la tierra y aterrizar. ¿Quién sabe cuánto le cuesta al Señor Jesús traer un alma a la iglesia? ¿Quién lo sabe? Nadie. Nadie sabe cuánto le cuesta a Jesús traer un alma en la iglesia para que no le prestemos atención, para que nos portemos mal con ellos, para que ni siquiera le saludemos y lo empujemos más bien hacia afuera. Si no tenemos amor y compasión, ¿cómo vamos a poder interceder correctamente por las personas? Si vivimos centrados en nosotros mismos, vamos a ser pésimos intercesores. Segundo, un intercesor tiene que tener relación con Dios. Dios no usa un intercesor solo porque ora. La Escritura dice que Abraham era amigo de Dios. Un amigo puede interceder. Un amigo puede tener una oración efectiva. 3. Un intercesor tiene que tener claro que el propósito de Dios para su vida es bendecir a otros. Génesis 18, verso 17. Y Jehová dijo, cuenta la historia, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, decía Dios, que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios dijo que Abraham transferiría su fe a sus hijos, a sus nietos. Abraham sabía que todo lo que Dios le daba era para bendecir a las naciones de la tierra. Y lo que Dios hace a través de vos es porque Él quiere hacer algo a través de vos, pero quiere que lo tengas bien claro. Cuando estás agradecido de lo que Dios ha hecho en tu vida, siempre te vas a preguntar, ¿qué puedo hacer yo por Dios? Y la respuesta será,
hacé por otro lo que yo he hecho por vos. Lo que yo te he enseñado a vos, eso pasarlo a otro. 4. Un intercesor debe apartar sus motivos personales para interceder por otro. El intercesor no puede estar pensando sacar tajada de la persona por la que ora. Cuando intercedes vos, te llevas la carga, pero tampoco puedes enrostrarle o encararle lo que haces. Mejor si nadie lo sabe. Porque la recompensa ¿de quién va a venir? De arriba. La recompensa va a venir de arriba porque Dios es el que te manda, es el que te inspira, es el que te impulsa a interceder por otros. 5. El que intercede tiene que estar consciente que tiene autoridad para mover el cielo a favor de otra persona. Esto quiere decir que tu oración es efectiva. Tu oración tiene influencia. Él escucha tu oración. Los intercesores son gente especial para Dios. Y si has desarrollado con Dios una relación, Él va a escuchar tu oración de manera diferente. Tus palabras cargan un peso mayor que las de otra persona. Porque un intercesor tiene autoridad de parte de Dios para mover el cielo con sus palabras. Por eso cuando Dios te mande a orar por alguien, hacelo con autoridad. Y pedirle al Señor que te dé un amor genuino por los que están a tu alrededor, porque de otra manera no podrás orar por ellos. Hay oraciones que nacen en la carne y esas oraciones Dios no las contesta. Porque para recibir tenemos que aquietarnos, tenemos que calmarnos. Porque la oración en el Espíritu es la oración perfecta y la que Dios contesta. Hay por lo menos 2 tipos de oración. La primera es la oración que surge de nuestro corazón. La oración con la cual nosotros le expresamos a Dios nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras peticiones. Y Dios quiere que elevemos ese tipo de oraciones, aun cuando los motivos son equivocados, porque Él nos va a enseñar. Orar en lenguas es una manera de orar en el Espíritu. Las lenguas son un don que proviene de Dios y es por medio de ellas que el Espíritu Santo se expresa. El Espíritu ora y esa oración vuelve a Dios. Pero orar en el Espíritu implica mucho más que un don. Entonces, ¿cuál es el significado de orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu significa orar bajo la inspiración y la guía del Espíritu Santo del que estamos investidos. Es decir, Él va a poner en nuestro corazón un pensamiento, un deseo. Decíamos carga, pero no es carga, es responsabilidad. Dios va a poner la responsabilidad en nosotros de orar por ciertas cosas que Él quiere que oremos. Significa también que cuando oramos
El Espíritu Santo nos lleva más adelante para introducirnos en la misma presencia de Dios. Como dice Efesios 2:18. Porque por medio de Él, dice Efesios 2:18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces, el Espíritu Santo siempre está convenciendo al ser humano de pecado, inspira las Escrituras, habla por medio de ellas, intercede a favor de los creyentes, y cuando oramos debemos procurar que el Espíritu Santo se haga real. ¿Cuáles son las características de orar en el Espíritu? Hay 3 características principales de orar en el Espíritu. La primera es la forma más detallada. Orar en el Espíritu es orar fervientemente. ¿Qué es fervientemente? Vehementemente. Romanos capítulo 8, verso 26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que ora en el Espíritu, ora intensamente y Dios atiende y Dios contesta esa oración. Jeremías capítulo 29. Cuando la oración es intensa, cuando la oración es fervorosa, cuando realmente uno quiere encontrarse con Dios, dice Jeremías 29, 12, entonces me buscarán y me hallarán, porque me van a buscar con todo su corazón. Aquí podemos descubrir que muchas de nuestras oraciones no son oídas, porque en ellas no se ha puesto el corazón, no hay intensidad, no hay fervor, es una letanía repetida. El Espíritu cuando ora en nuestra vida lo hace, como dice aquí Romanos 8:26, con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque lo hace con toda pasión, con todo el corazón, con toda intensidad. Se entrega prácticamente la persona a la oración. Así oraba Jesús. Vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 44. Ahí estaba Jesús orando fervientemente con toda intensidad. Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, enérgicamente. Y era su sudor, dice, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús oraba en el Espíritu. Cuando nosotros también oramos en el Espíritu, también lo hacemos con intensidad. Romanos capítulo 15, verso 30. Ahí encontramos esto. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayuden, decía Pablo, orando por mí a Dios intensamente, vigorosamente, vehementemente. La palabra traducida para ayudéis es sunagonizo. Esta palabra procede de la raíz agoni, de la cual se deriva la palabra agonía.
Y esa agonía significa lucha. La Biblia nos habla de reposar, nos habla de descansar en la fe. Y esto llama la atención acerca de la confianza con que debemos orar. Pero la misma Biblia nos habla también de la oración como una lucha, como la lucha en la fe. Por eso es que Pablo pidió a los romanos que lo ayuden. Ayúdenme orando. Estaba diciéndole, ayúdenme luchando intensamente, con denuedo, con valor, con estrepidez en la oración. No se trata de luchar con Dios, sino de luchar para persistir, para permanecer, para mantenerse en la oración. No podemos vivir en la cultura de las sensaciones, en la cultura de los sentimientos. Vivir la vida cristiana no es cuestión de sentimientos, sino de obediencia. Oro por obediencia, leo por obediencia, vengo por obediencia. Porque son dos cosas que Dios demanda al creyente, fe y obediencia. El que me ama guarda mis mandamientos. Así que Dios sigue buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Gente que ore en espíritu y en verdad. Gente que sirva a Dios en espíritu y en verdad. No gente que sienta orar y no sienta orar. Estas palabras de Colosenses 4:12 muestran un trabajo intenso. Porque orar en el Espíritu es orar con ímpetu, es orar como Jesús, con agonía, en otras palabras, con lucha. Orar como pedía Pablo, luchen conmigo. Es orar como Epafras, esforzándose intensamente. Y cuando el Espíritu ora en nosotros, lo hace con gemidos indecibles. ¿Cómo podemos orar con intensidad? Hay dos maneras de orar con fervor. Una buena y la otra mala. La mala es forzar la oración con la energía de la carne. Hay gente que ora con mucho fervor, pero ora en la carne, no en el espíritu. Y a veces empezamos a orar y es tan grande el esfuerzo que comienzan a gritar como locos. Hay mucho fuego, pero fuego fatuo, fuego extraño, no fuego de Dios. La manera correcta de orar en el Espíritu es orar en nuestra debilidad, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia, porque no sabemos pedir como conviene, es verdad, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. La intensidad que Dios considera no es la que podamos generar. La intensidad que Dios considera es la que el Espíritu opera en nosotros. Romanos 8:27. ¿Por qué va a fluir? Por lo que dice Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces la obra del Espíritu Santo cuando oramos es hacernos conocer cuál es la voluntad de Dios en el asunto de nuestra oración. Él nos va a mostrar si el motivo de la oración está de acuerdo con su voluntad. Él va a manifestar la conformidad entre lo que pedimos y la voluntad de Dios. Dice la Escritura que algunos no reciben porque piden mal. Aquí está la voluntad de Dios. Y para ciertas situaciones Él se encarga de hacernos ver o mostrarnos cuál es
su voluntad en algunos casos específicos. Muchos se desilusionan de sus oraciones porque comprueban después de bastante tiempo que su pedido no era la voluntad de Dios. Pero cuando oramos en el Espíritu y exponemos a su juicio nuestra petición, Él nos va a mostrar si estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No vamos a esperar ver si ocurre o no ocurre, porque el Espíritu nos va a mostrar. Muchas de las cosas por las que oramos están reveladas aquí, en la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que es la voluntad de Dios. Pero hay otros asuntos que no son explícitos en la palabra. Pero en estos casos, Dios usa a veces iluminación directa del Espíritu para hacernos conocer su voluntad. ¿Cuándo? Cuando vivimos en comunión con Él. Entonces podemos escuchar la voz de su Espíritu. Vamos a aprender a rendirnos a Él en nuestras oraciones, porque Él nos va a mostrar la voluntad del Padre. Esto es lo que enseñó Jesús, Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y se los hará saber o hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿quién es el que revela la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién nos hace saber las cosas que vendrán? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que da respuesta a la oración? El Espíritu Santo. Entonces, cuando oramos en el Espíritu, según la voluntad del Padre, podemos tener la seguridad de lo que vendrá, de que nuestras oraciones van a ser respondidas. Efesios 6:18 dice, oren en todo tiempo, con oración, con súplica en el Espíritu. Velen en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra característica de orar en el Espíritu es la decisión y la tenacidad que nos hacen obtener lo que pedimos. ¿Cuál es? Perseverancia, persistencia. Por eso dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con qué, con perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando el Espíritu gobierna nuestra oración, nos lleva a una súplica perseverante. La primera condición para orar en el Espíritu es estar rendido a Él. Si el Espíritu no gobierna nuestra vida, es imposible que esperemos que gobierne nuestras oraciones. La segunda condición del orar en el Espíritu es la dependencia del Espíritu cuando se ora. Es decir, reconocer nuestra incapacidad para orar adecuadamente. Como dice la misma Escritura, no sabemos orar, pero el Espíritu sí sabe orar y nos enseña porque Él ora conforme la voluntad del Padre. Y la tercera es que para orar en el Espíritu hay que pedirlo al Padre. En vez de orar y estar ahí repitiendo palabras, frases prefabricadas, pidamos a Dios que el Espíritu Santo sea quien nos impulse a orar. Dejemos que el Espíritu gobierne y entonces Él orará en nosotros conforme a la voluntad del Padre.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.